que se levanta una polvareda, que explota una bomba, no con materiales explosivos dañinos, sino que fue una opinión como aquellas de come si te vas, o como la otra de que aquí teníamos la dictadura perfecta, y ese tipo de expresiones que ahora surgen de Vargas Llosa, está en Madrid, y así desde lejos, pues, como que le resta energía explosiva, pero en fin, ahora con los medios de comunicación, ubicándote en cualquier parte del mundo, pues vale igual. Este Premio Nobel de Literatura 2010, peruano, Mario Vargas Llosa, afirmó que un triunfo de Andrés Manuel en las elecciones presidenciales haría a este país retroceder a una democracia populista y demagógica. Sin decir el nombre del aspirante de Morena, se preguntó: si van a ser los mexicanos tan insensatos en votar por eso, teniendo el ejemplo de Venezuela enfrente. Algunos países prefieren suicidarse. Espero que no ocurra, porque sería muy trágico para México, donde algunas cosas andan mal, pero otras bastante bien. Esperemos que el populismo no gane en México. Bueno, es que él como todos los conversos, se ha convertido en fanático, ¿no? Él era precisamente pues, gran defensor de la Revolución Cubana y de la liberación de los pueblos, ¿no? En general. Pero ahora se dice liberal. No tiene absolutamente nada de liberal. Su actitud es conservador, pero conservador de lo más extremo que hay. Sí, sus autores favoritos son los autores del conservadurismo político moderno, y así debería clasificarse, no decirse liberal. Liberal Juárez, liberal Altamirano, esos eran liberales, no los ultraconservadores de hoy. Siguió diciendo: tengo la esperanza de que haya lucidez en México ante el populismo, la demagogia y las recetas fracasadas, como en el caso de Venezuela, donde ahora el 90% quisiera salir de esa sociedad frustrada y fracasada. ¿Andaría en su juicio para ponerse tan duro contra alguien que debería ser respetado en sus aspiraciones, porque para eso ha trabajado durante toda su vida? Está enamorado. Hay que tomar en cuenta eso ahorita. Y mira, es muy fácil hablar desde lejos, es muy fácil. Como dice Mario, ha tenido un cambio en sus creencias, en sus conceptos, en sus visiones, que ahorita dices, ¿qué gana con hacer ese tipo de declaraciones? ¿Para qué? Para inclinar la balanza hacia un lado, para que la gente tome alguna decisión viniendo de un premio Nobel, porque su voz pues es importante, pero está enamorado. Pero habría que preguntarnos por qué cambia. ¿Será que ya maduró? ¿Será que todo lo que ha vivido lo ha hecho ver las cosas con una mejor óptica? Yo no lo echaría en saco roto ni pensaría en pretextos. Me parece interesante su opinión, me parece digna de tomarse en cuenta, no importa dónde esté. Ya cada quien, cuando oiga la campana, que vaya a misa. Fíjate que aquí
la más violenta transformación fue de aquel escritor Vasconcelos, que de la noche a la mañana, o no sé si bajo un proceso determinado, pero se volcó contra su anterior Yo, y vino Así una es. conversión. sí, se convirtió en admirador del nazismo, del franquismo, todo esto, elogiador abierto de este tipo de cosas. Y claro, él había sido revolucionario, pero revolucionario en serio. Él apoya al gobierno de la Convención, que estaba apoyado a su vez por Villa y Zapata. Él combate del lado de los convencionistas, y él, claro, él cuando se lanza a la presidencia, obviamente no presentaba un proyecto de gobierno conservador, ¿no? Sino planteaba regresar a los ideales de la revolución. Ahora, pierde o le roban la elección. Es cuando viene el cambio. Buenos días. Aquí hay una también transformación que nos sorprendió. Martínez Cázares, que siendo enemigo radical de uno de los postulantes, de repente se vuelve su admirador y quiere ser su cómplice o su compañero de lucha. Y es uno de los más brillantes, a pesar de su juventud, participantes del panismo. Pues sí. Germán. Sí, hay esas evoluciones súbitas de punto de vista que cambian de campo ideológico a las personas. Uno fue Reagan. Reagan era demócrata, era sindicalista, participaba en las luchas en pro de los derechos de los trabajadores del cine y demás. Y fue evolucionando y se convirtió en un conservador absoluto, pero no se hacía llamar liberal a sí mismo. Pero todos estos personajes que han nombrado tenían un interés. Este hombre no tiene ningún interés en México. Él es ajeno. Vayan o vengan, él ni vive aquí. El único que hace aquí es vender libros. Por eso me parece todavía más interesante su opinión. Es vista desde fuera, sin ningún interés. Llegue quien llegue, a él le da perfectamente igual, en su estilo de vida. Todavía falta, vamos a entrar próximamente a la etapa de mayor refuego y vamos a seguir viendo afirmaciones y transformaciones y alianzas y apoyos que no eran esperados. La cosa está muy revuelta y eso influye en el pueblo que no sabe para dónde ver. Sí, bueno, perdón, es que ya ahorita a lo mejor no es oportuno, pero hay otros dos escritores muy famosos que cambiaron de izquierda a derecha. Uno, Octavio ¿Mexicanos? Paz. Mexicanos, Octavio Paz es uno y Salvador Novo es otro, que se volvieron... por ejemplo, Salvador Novo llegó a vivir de la extrema derecha mexicana, hasta hacía anuncios para radio incluso, y lo sufragaban, lo patrocinaba la derecha mexicana. Y otro, Octavio Paz, que también fue muy radical, además se volvió al final de su vida un individuo un poquito abyecto, porque ya fue plagiario de Abreu Gómez, de todo el mundo, y no le importó, cambió muchísimo. Ahora, aquí el problema es que no conoce Vargas Llosa lo que quiere decir populista. El creador del populismo es Lincoln, porque de ahí viene incluso la palabra populista, de su definición de democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Es decir, y además cosas tan importantes vienen del populismo como, por ejemplo, el voto de la mujer. Eso es algo totalmente, es una idea populista de los Estados Unidos. No, pero el populismo actualmente es otro. Claro. En su concepto, no es aquel.
No, ahora es denostable. Bueno, lo usan de manera denostativa, peyorativa. Pero, pues, populismo significa eso, el interés del pueblo sobre el interés del capital. Buenos días, Radio Centro. Aquí nuestros compañeros en producción tienen, aunque dicen que con algunas fallas de origen, esta arremetida de Mario Vargas Llosa contra uno de los candidatos en México. A ver, escuchemos. Usted me cita el caso de México, pues sí, digamos hay una posibilidad, y las encuestas dicen que grande, de que México retroceda de la democracia hacia una democracia populista, una democracia demagógica. ¿Van a ser tan insensatos los mexicanos teniendo el ejemplo trágico, horrible de Venezuela al frente, de votar por algo semejante? Mi esperanza es que no. Mi esperanza es que haya suficiente lucidez en México como para ver a dónde conduce ese suicidio, ¿no? Que es votar por el populismo, por la demagogia, por recetas que están absolutamente fracasadas en el mundo entero.